empieza a cuestionar el papel de los zoológicos. Será en unos minutos porque antes vamos con la hora de los pactos. Ni las 5 reuniones con sus respectivos apretones de manos, ni las llamadas telefónicas, ni tampoco los mensajes cruzados a través de los medios de comunicación o de las redes sociales han sido suficientes para que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se encuentren en un punto que permita la investidura del líder socialista como presidente del gobierno. 2 meses y medio después de que los españoles acudiéramos a las urnas, las conversaciones para formar gobierno entre socialistas y su socio preferente, Unidas Podemos, siguen en punto muerto. Es verdad que previamente ha podido haber contactos, conversaciones informales, de alguna forma los prolegómenos, ¿no? Pero lo que es un primer documento de negociación, el Partido Socialista lo pone encima de la mesa el lunes pasado. Y eso es yo creo que es el pistoletazo de salida oficial a la negociación. En el escenario autonómico, la negativa de Ciudadanos a dialogar con Vox dinamitó los pactos del bloque de derechas en la Comunidad de Madrid tras un inédito debate de investidura sin candidato y en la región de Murcia tras una investidura fallida. Las últimas reuniones entre populares y Ciudadanos con Vox, cuyos votos son imprescindibles en ambas comunidades, parecen haber allanado el camino hacia el acuerdo. Poco a poco ya vamos viendo cómo las reuniones, los cafetitos se convierten ya en reuniones mucho más solemnes y al final lo normal es que se junten. Con más o menos urgencia en cada uno de los casos, es la hora de avanzar hacia un apretón de manos definitivo o de retroceder a la casilla de salida de la repetición electoral. Yo creo que ahí cada uno va a jugar para intentar, como en toda negociación, maximizar su beneficio. Y hay que tener en cuenta que juegan 2 cosas. Una, cómo se acaba conformando gobierno, es decir, cómo se llega a esa investidura, con acuerdo, sin acuerdo y el resultado final. Y 2, cómo cada uno lo gestiona en el interior de su partido. Sin perder de vista estas 2 claves políticas, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias abrieron la semana con una reunión en Moncloa. Un encuentro que únicamente sirvió para constatar su desencuentro. Sánchez ofreció a Iglesias un gobierno de cooperación y rechazó la entrada de miembros de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, que fue precisamente la condición principal de Pablo Iglesias para apoyar la investidura. En los desayunos de Televisión Española, Sánchez argumentó su negativa, profundas desavenencias con Unidas Podemos sobre el tema catalán. ¿Estaría en un gobierno que apoya el artículo 155 de la Constitución, que lo debe aplicar? ¿Estaría en un gobierno que cree que no son presos políticos, sino que son políticos presos que están ahora mismo rindiendo cuentas ante la justicia como consecuencia de supuestos hechos ilegales que se cometieron durante esa época? En esta misma entrevista, el presidente en funciones se comprometió a telefonear horas después a Pablo Iglesias. La llamada se produjo sin que ninguno de los dos cediera en sus exigencias. Sánchez resumió su punto de vista en un tuit. Primero negociar contenidos y después la formación de gobierno. Pablo Iglesias se reafirmó en su propuesta de un gobierno de coalición. Nosotros pedimos un poco de coherencia. Si estamos de acuerdo en un gobierno de izquierdas, pongámonos a hacer una negociación integral en la que hablamos de lo que hay que hacer y de los equipos, porque lo que todo el mundo sabe en política es que el papel lo aguanta todo, pero luego quien está tomando las decisiones es al final quien garantiza que esos acuerdos se llevan a la práctica. El tiempo apremia y al final de la semana las presiones de unos y otros se han intensificado. La portavoz del Gobierno en funciones anunció que Sánchez contempla todos los escenarios para cerrar un acuerdo con Podemos. Es decir, que estaría dispuesto a aceptar la entrada de ministros de la formación morada, pero sin perfil político. Iglesias, por su parte, lanzó una consulta a sus bases para que se pronuncien sobre 2 opciones: una negociación integral de equipo y programa sin vetos o el gobierno de cooperación que propone Sánchez. La formulación de las preguntas ha provocado nuevas discrepancias en el seno de Podemos. Si este pacto de izquierdas fracasa, es muy probable que una parte importante del electorado de izquierdas se abstenga, porque siempre ha habido esa tentación, ¿no? Con lo cual, la opción, a mi juicio, en este momento es o acuerdo o elecciones, y las elecciones abren un camino en el cual probablemente el Partido Socialista gane más diputados, pero el conjunto de la izquierda no.
Si comparamos los resultados electorales, en el año 2008 la suma de Partido Popular y del Partido Socialista llegó a alcanzar casi el 84% de los votos, una cifra que 10 años después se ha reducido drásticamente a algo más de la mitad. La aparición de nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos ha modificado el sistema bipartidista hacia otro multipartidista, un modelo con otras exigencias a la hora de pactar. Consiste en que tú vas a necesitar como mínimo 3 fuerzas políticas para cualquier cosa que quieras hacer, para la investidura, para los presupuestos, para unas leyes relevantes, etc. Y claro, eso significa tener la capacidad de jugar a muchas bandas. En esta clave radica la complejidad del sistema multipartidista, que ha desembocado en una parálisis institucional a nivel nacional y autonómico. En lo que respecta al Gobierno de España, los guiños de Pedro Sánchez a Ciudadanos para que se abstenga en la segunda votación de la investidura no solo han hecho crecer la desconfianza de Unidas Podemos, sino que han caído en saco roto. Nos hemos reunido ya en 2 ocasiones con el señor Sánchez para decirle exactamente lo mismo, que trabaje, que se ponga a formar gobierno y que en la oposición le esperamos para legislar, para llegar a acuerdos de Estado y para trabajar, pero que la oposición está esperando ponerse en marcha en el Parlamento y es el que tiene que formar gobierno. La presión de los socialistas a los populares para lograr su abstención se materializó en forma de carta. La firmaron los diputados socialistas que se abstuvieron e hicieron posible la investidura de Rajoy en 2016, lo que provocó una de las peores crisis del PSOE. Entonces Sánchez insistía con su no es no a Rajoy y renunció al acta de diputado horas antes de aquella votación. Es difícil de explicar que lo que ellos han hecho en 10 capitales de provincia, en 10 diputaciones y en 7 autonomías, que es gobernar con Podemos, con sus confluencias y, por cierto, con partidos nacionalistas, ahora lo que digan es que no quieren hacerlo a nivel nacional y que encima, si no lo hacen, la responsabilidad de que no haya investidura es de los partidos que estamos en las antípodas de lo que ellos plantean, es decir, del Partido Popular. El líder de los populares pronunció estas palabras después de que su candidato a presidir la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, fuera investido presidente de esa comunidad. En este caso, Partido Popular y Ciudadanos sumaron una mayoría suficiente, sin necesidad de apoyarse en Vox. Sin embargo, los votos de Vox son imprescindibles para investir a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y a Fernando López Miras en la región de Murcia. El pulso entre Vox y Ciudadanos, que se había negado a dialogar con el partido de ultraderecha, desembocó en el bloqueo de ambas comunidades. Venimos a denunciar, una vez más, la presión a la que también han contribuido algunos medios de comunicación, satélites del Partido Popular y de Ciudadanos, y que nos dicen trágala Vox, porque no tenemos otra opción que votar o que aceptar el menú que el Partido Popular y Ciudadanos nos ponen encima de la mesa. El pleno de investidura sin candidato que se celebró en la Asamblea de Madrid y que disparó las críticas del bloque de la izquierda y el pleno fallido para investir al candidato del PP en Murcia, al no ser apoyados por Vox, accionaron la cuenta atrás hacia la repetición electoral. PP, Ciudadanos y Vox disponen de 2 meses para ponerse de acuerdo. Yo creo que las formaciones que hoy tienen posibilidad de formar gobierno, en Madrid, en Murcia o en el gobierno nacional, arriesgan mucho si quieren volver a probar suerte en unas nuevas elecciones, por mucho que intenten echarle la culpa al otro, porque al final van a salir todos de alguna forma cuestionados desde un punto de vista de credibilidad y de legitimidad democrática. Porque según los últimos sondeos del CIS, los datos del enfado de la sociedad española con la política han batido récords desde el año 1985, cuando los indicadores de desafección y de falta de credibilidad política alcanzaron su nivel más alto. Esperamos de los políticos y deseamos de los políticos responsabilidad. Están para defender los intereses del país y no para defender solo sus intereses o para los juegos de marketing político, que es lo que parece que ahora vemos sobre todo. Mucho marketing y poca ética. Yo creo que es necesario que haya más ética y menos marketing. El CIS también ha constatado que una mayoría de españoles está a favor de los pactos, aunque luego difieren sobre en qué formación debe apoyarse el PSOE para gobernar. La hora para alcanzar acuerdos entra en la recta final, mientras las espadas siguen en alto.